Está con nosotros Melina Antonucci, que es socióloga, es investigadora del CONICET, es comunicadora social, o sea, un amplio espectro de conocimiento para... ¿Cuánto estudio, no? Bueno, es un montón eso igual. Bueno, pero es todo real, no estamos inventando nada. Mucho estudio hay ahí, en esta cabecita. Gracias por la visita, Melina. No, gracias a ustedes por la invitación. Melina, hay un tema que, de hecho, en los últimos días se han visto estadísticas que si surgieron estadísticas y el estudio es por algo, que es el consumo problemático a través de las tecnologías y a través de los juegos online, ¿sí? Uh-huh. Tengo este prejuicio, y a veces no sé si está bueno partir en prejuicio, pero creo que las plataformas de este tipo vinieron ya para quedarse definitivamente. Uh-huh. Hoy los jóvenes tienen un problema con el consumo de los juegos, de las apuestas online y todo, sobre todo los que son menores de edad, ¿no? ¿Hay un problema? Sí, efectivamente hay un problema. Alguna aclaración, yo no sé si diría que vinieron para quedarse, lo que podríamos pensar. No, por eso dije que era un prejuicio desde mi punto de vista. Sí, pero quiero puntualizar esto porque es importante también destacarlo. Digo, esto de vinieron para quedarse, a ver, el juego, las apuestas estuvieron siempre. Uh-huh. Lo que se sumó ahora es esta posibilidad de apostar en cualquier momento, en cualquier lugar, de manera online. Uh-huh. Entonces, el desembarco de las plataformas virtuales y con ello las apuestas online, la problemática en la que nos enfrentamos hoy en la actualidad tiene que ver con la falta o la poca o la nula regulación por parte del Estado. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, la portabilidad de esas encuestas, ¿no? De esas apuestas, perdón. Es decir, estoy en cualquier lugar, en cualquier momento, con la posibilidad de apostar. Bien. Pero después, siempre es importante que podamos entender las problemáticas sociales dialogando con el contexto en el que están sucediendo. Y en este momento particular tenemos que pensar la agudización de esas apuestas online a partir de la crisis económica que estamos atravesando. Cuando hay crisis económicas, siempre surgen o resurgen, mejor dicho, porque nunca se van, este tipo de esquemas Ponzi, ¿no? En su momento fue el telar de la abundancia, ¿no? Donde inclusive trayendo como esta perspectiva más feminista o del movimiento de las mujeres, siempre, no sé, se decía el telar de la abundancia para empoderarse, ¿no? Como dialogando con ese contexto, con algo que estaba pasando en el orden de lo social. En la actualidad, lo que nosotras vemos es que estas apuestas online están dialogando con un montón de aspectos, pero principalmente con la posibilidad de ganar dinero, ¿no? Que es algo que hoy, bueno, está cada vez más complicado, ¿no? De poder acceder al dinero, la independencia financiera también de los jóvenes. Y hay algo que nos interesaba a partir de la campaña que estamos realizando en la universidad, que tiene que ver con pensar también, como trabajamos en un grupo de género, que tiene también que ver con pensar qué le pueden aportar el campo de los estudios de género a esta problemática social. Y las preguntas que nos hacíamos a partir de los datos que encontrábamos tienen que ver con poder entender el público principal al que estas apuestas les están hablando. ¿Qué sujeto hay detrás? ¿A quiénes están apelando? ¿Qué valores sociales son los que están detrás? Y lo que veíamos es que a partir de los datos que salió hace 2 o 3 semanas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el estudio indica que 1 de cada 4 jóvenes han apostado en algún momento de su vida, que el 50% de esos jóvenes manifiestan algún tipo de dificultad de salir de las apuestas, aún hayan perdido o ganado dinero. Es decir, ahí no hay algo vinculado con quedarse con el dinero, sino que tiene que ver con ese proceso de la apuesta. Y el dato que nos parecía interesante traer tiene que ver con que de todos los jóvenes que apostaron, el 70% son varones, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que pensábamos, a partir de pensar esta actividad que hicimos hace 2 semanas, que forma parte de una campaña de visibilización del acceso a la salud de las masculinidades, tiene que ver con pensar, bueno, ¿cuáles son los valores de la masculinidad que está detrás? ¿Por qué los varones apuestan más que las mujeres? ¿Por qué pasa eso, no?
¿Cuál es el vínculo con el dinero? ¿Cuál es el vínculo con esta idea de masculinidad hegemónica? Y las edades de esos hombres que están apostando aparecía reflejada en el estudio también, porque se habla mucho de los adolescentes muy chicos. Sí, casi nenes. La edad de esta encuesta es de 13 a 19 años. Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Por eso hablábamos también de la portabilidad, ¿no? Y de lo complejo que implica todo el mundo online y la falta de regulación. Y otro dato que nos pareció interesante también de esta encuesta, que tiene que ver con que hay algo que se dijo mucho, que es que se apuesta en las escuelas, ¿no? Y si bien es cierto que gran parte de las personas que participaron de esta encuesta manifiestan apostar en la escuela, específicamente la escuela no es el espacio donde se apuesta, sino que es en la casa, en el hogar, ¿no? Pero ahí hay algo que también es interesante para pensar, que tiene que ver con que los varones, generalmente, que son los que apuestan, no apuestan de manera solitaria, sino que lo hacen de manera colectiva, ¿no? Entre grupos. O sea que ahí también se está jugando algo del orden de la identidad, del orden de la socialización, ¿no? Sí, yo lo veo también como me parece una falta de comunicación en la familia, porque como son chicos muy jóvenes, y cómo no, porque también ellos no generan dinero. Entonces ese dinero que sale, se lo piden a los padres. Sí. A través de las billeteras virtuales, porque sí. ¿cómo acceden si no al Incluso dinero? Creo que si no trabajan y estudian. Hasta se endeudan, bueno, la estadística, creo que la encuesta, lo marca, que se endeudan económicamente para conseguir el dinero para poder apostar. Generalmente, no hay algo que hace de caja de resonancia como la crisis económica, como decía, pero cuando las familias suelen tomar contacto con la problemática de su hijo es porque efectivamente o tienen embargos del banco, o tienen problemas económicos, financieros y deudas que sus propios hijos han adquirido. Sí, de todas maneras, podemos pensar que hay responsabilidades en las familias, por supuesto, pero también nos interesa destacar el rol del Estado, ¿no? En un tipo de problemática tan compleja, con tantas aristas, la regulación del Estado, sobre todo en el mundo de las plataformas virtuales, es central, es fundamental, ¿no? No solamente la prohibición de los sitios ilegales de apuestas que proliferan y hay muchísimos, sino también políticas de Estado que tengan que ver con, por un lado, generar mecanismos de prevención y de contención de esos jóvenes que hoy se encuentran en el mundo de las apuestas online, pero también otras alternativas de futuro, ¿no? En los colegios, doy fe, en el que va mis hijos, en una técnica están dando charlas. Yo no sé si eso lo bajaron desde algún nivel de educación, pero se están encargando de hacer charlas acerca de esto que es acuciante, ¿no? ¿Qué debería hacer el Estado? Tantas cosas. En principio... En esto puntual. Sí, en principio lo que debería hacer es no designar a un secretario de niñez y adolescencia, que fue lo que pasó. Ahí ya vamos a un caso puntual, sí. Pero bueno, es central, ¿no? También. Que fue lo que pasó del sábado pasado, se designó a nivel nacional al nuevo secretario de Niñez y Adolescencia, a una persona que es ex CEO de una casa de apuestas online, ¿no? Parecería como una especie de tomada de pelo. Cuando, en este momento, la problemática de las apuestas online es algo que está dando vueltas y mucho. Varias cosas. Podríamos pensar en una serie de batería de medidas que tengan que ver, en principio, con perseguir los sitios ilegales, ¿no? Por otro lado, también intervenir... pero vos decís los sitios ilegales. Pasa que abrís cualquier publicación y aparece el famoso que están publicitando las... Pero hay sitios legales, también, o sea que hay plataformas y demás, pero bueno, las más conocidas son las que más publicitan porque obviamente ponen mucho más dinero. Y aparecen por todos lados en los canales de deportes. Pero terminan en Facebook, publicitando por ejemplo, equipos de fútbol o en automovilismo o en básquet. Cuando, saquemos el automovilismo, ¿no? Pero los clubes cualquiera con cualquier actividad, son entidades civiles sin fines de lucro, o sea, se contrapone todo. Sí, eso era lo segundo que iba a mencionar, ¿no? La regulación de las publicidades en espacios tan visibles como los clubes de fútbol, como las camisetas,
De hecho, el torneo se llama el torneo Betson, ¿no? Como bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la regulación que solo lo puede hacer el Estado. Digo, no hay, si inclusive, ¿no? Los clubes de fútbol son organizaciones sin fines de lucro, bueno, ahí hay algo en términos de una intervención. Pero después también, bueno, es compleja la respuesta porque también involucra algo que tiene que ver con la intervención directa, pero también involucra algo que tiene que ver con las posibilidades de pensar un futuro por fuera de lo económico, del rédito económico, el vínculo con el dinero, ¿no? La posibilidad de conseguir un empleo, de conseguir o de generar espacios identitarios, no solamente en las redes sociales. Y sobre todo también la crisis económica, digo, no me parece menor que vaya atado esto a una problemática que tiene que ver con la imposibilidad o con la dificultad de conseguir dinero en la actualidad. Y después también me parece que hay algo ahí del orden de los espacios educativos, ¿no? Que si bien en la provincia de Buenos Aires hay algunas regulaciones en torno a esto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se está trabajando con esta problemática para poder generar algún tipo de controles, como te decía, en la publicidad, en las formas de las apuestas online. Pero también, por ejemplo, hace poco se posibilitó, Mercado Libre posibilita a partir de los 13 años la independencia para poder tener tu billetera virtual. Bueno, lo que se está trabajando ahora es una regulación para que no haya una vinculación directa con la tarjeta de crédito de los padres y de las madres para esos niños, porque en definitiva son niños, sí, ¿no? Son 13 chiquitos. años Sí, es primer año de la secundaria. Segundo Año, es verdad. Segundo año. Yo porque tengo el mío que tiene 12 y son muy chicos. Sí. Muy pequeños, muy pequeños. Sí, bueno, y también pensar, ¿no? Es un problema que implica muchas aristas, que no solamente tiene que ver la intervención del Estado, sino el trabajo con equipos interdisciplinarios, que se trabaje de la ludopatía, que es la problemática base, podríamos pensar de esto, pero que también donde se genera un diálogo entre distintas disciplinas, la sociología, la comunicación, las tecnologías, la psicología, la medicina, porque es un problema que, como te decía, involucra distintas aristas. Interdisciplinario, y que tiene que ver también con partir de una base de no juzgar, ¿no? Porque lo que aparece con esto es, bueno, la juventud está perdida, mira los pibes ahora lo que están haciendo, o también una mirada muy punitivista, ¿no? Bueno, sacarles el celular, encerrarlos, castigarlos. Y efectivamente eso no funciona. Ya a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el castigo, el encierro, es algo que no termina funcionando para resolver una problemática social. De hecho, la vuelve aún más clandestina y muchas veces la acrecienta mucho más. El rol de las familias es fundamental. Y también el rol de las escuelas, ¿no? De los espacios educativos. Como te decía, las escuelas, como se creía, o al menos en esta encuesta que traigo para compartir, la escuela no es el principal espacio donde se apuesta, pero sí, por ser el espacio donde las adolescencias están mucho más tiempo, es el lugar de resonancia, ¿no? Donde surge esta problemática y donde efectivamente genera formas de vincularse que son sumamente complejas e inclusive intervienen en el proceso pedagógico de aprendizaje también. Hay dos cosas, bueno, uno desde donde prácticamente partiste en lo que nos contabas, que a mayor crisis, dicho de otra manera, pero a mayor crisis, mayor cantidad de apuestas se registra, porque bueno, todo el mundo necesita dinero y les parece que es una manera así como fácil. Ahora, la no intervención del Estado ante esto, ¿sí? Uh-huh. Que creo que el Estado termina siendo, no el Estado, sino el gobierno, termina siendo socio de algunas empresas, porque vos dijiste el caso de Mercado Libre. Mercado Libre, todo esto, no te voy a faltar el respeto, pero todo esto que vos decís, Mercado Libre lo sabe porque tienen un batallón de gente. Vos lo estudiaste desde otro lugar, desde el conocimiento científico. Uh-huh. Y ellos lo tienen desde otro lugar. Y dicen, bueno, dicho burdamente, no le calienta a nadie que los chicos se endeuden, que haya problemas en las casas, que nombrar a Juan Bautista Ordóñez uh-huh. como secretario de la niñez, decir, pero este tipo viene de era el CEO de una casa de apuestas uh-huh. online. O sea, es como que no importa nada. Y por otro lado hay investigaciones, como hacen ustedes, que
que están advirtiendo, decir, vamos mal porque esto en un par de años explota por algún lado. Sí, yo no sé si es que no les calienta, tomando tus palabras. Sí, pero... No, pero entiendo lo que vas. No sé si yo no diría que no les calienta. Yo diría que, peor aún, que forma parte de una manera de entender las juventudes, el vínculo con el dinero, el vínculo con el mercado financiero, ¿no? Digo, cuando tenemos un Estado que en su propia retórica incentiva no directamente las apuestas online, pero sí el trading en el mercado financiero. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, diría algunos meses, el presidente de la Nación en su bio de Instagram, en su biografía, no decía presidente de la Nación, decía, promocionaba una casa de trading financiero. ¿No? Mirá, no decía presidente de la Nación, corroboradísimo porque lo sigo en Instagram. No, entonces, bueno, ahí hay una vuelta a pensar que lo que regula la vida en sociedad es el mercado financiero, ¿no? Las respuestas están en el mercado, la solución está en el mercado, en esa desregulación del mercado, que es algo que se va a regular solo. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos son, desde esa visión, lo que vamos a encontrar, por supuesto, son personas que tienen la voluntad y la posibilidad, y si quieren apostar y tener mayor ingreso de dinero y ser emprendedores y participar en el mercado financiero, lo pueden hacer, ¿no? Yo diría, más que no le preocupa, sino que lo promueven porque es su forma de entender la vida en comunidad, ¿no? Por ahí hay un grupo, o hay quienes pensamos que esa vida en comunidad debe regularse a partir del Estado y a partir de la solidaridad y en los vínculos sociales y del trabajo. Y hay gente que piensa que eso debe regularse a partir de la individualidad, de, que gane el mejor, que gane el que más plata tiene, que gane el que más conocimiento tiene. Eso es el individualismo, eso es el neoliberalismo. Ya lo vivimos en Argentina a esto. Por eso digo que... por supuesto que dialoga esta problemática social con su contexto y con su época, y tenemos un dejar hacer, un dejar pasar, ¿no? Y este discurso de la libertad, recién empieza, y estas son las primeras consecuencias. ¿Tenemos números de todo esto que pasó? ¿Tenés en mente algunos números de lo que pasó, de las estadísticas? Porque vos hablas de, un 70% que son varones. ¿Tenés presente algún número estadístico? Es un poco el que te decía al comienzo, de la estadística que salió en la ciudad de Buenos Aires. 1 de cada 4 jóvenes han apostado, el 50% manifiesta imposibilidad de salir de la apuesta online. Y este dato es interesante también, sea que vaya perdiendo o vaya ganando. Entonces ahí también hay algo para pensar en torno a lo que genera la ansiedad, ¿no? Y ahí sí lo podemos pensar desde un esquema más. Sí, las patologías que puede traer la ludopatía. Puede acarrear, ¿no? Esta ludopatía. Totalmente. Una intervención directa en el proceso pedagógico. Por eso, si bien se apuesta en las casas particulares, ¿no? Los jóvenes apuestan en sus casas, en sus domicilios, no lo hacen tanto en la escuela como se pensaba. Sí, la escuela es esa caja de resonancia en donde las instituciones educativas empiezan a preocuparse por esto, porque más allá de la socialización aparece una intervención directa en el proceso pedagógico, ¿no? En problemas de aprendizaje, porque tiene que ver con esto, con que se quedan, a veces van a la escuela sin dormir, ¿no? Por apostar, o inclusive en el mismo momento en el que están en la escuela también están apostando. ¿Y en qué difiere estos juegos que son por dinero a aquellos juegos que se juegan en línea, que, tal vez no son por dinero, pero sí por crédito, sí, por prestigio? Ahí hay algo interesante, porque si bien esos juegos no son por dinero, ¿no? Hay muchos esquemas y muchas formas rudimentarias de los videojuegos o de estos juegos online que se juegan en comunidad, que muchos estudios indican que son como la forma primaria de las apuestas online. Si bien ahí no hay dinero, sí hay, por ejemplo, cofres con monedas, claro. Ajá. Cofres con monedas, sí, o poder conseguir más créditos para poder seguir jugando, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando en su momento, yo cuando era más joven, estaba el Tamagotchi, ¿no? Este bichito electrónico
que había que alimentarlo todos los días para que no se muera y tal. Bueno, hay algunos estudios un poco... no tan científicos, pero sí un poco graciosos que hablaban de esto como la introducción de lo que después fue el celular, ¿no? Uh-huh. Algo que ni siquiera imaginamos, que estamos todo el tiempo con el aparato encima y tenemos que darle, después en una alimentarlo época, sí, para que no se muera. Después en una época había que buscar un muñequito de Pokémon que había en diferentes lugares de la ciudad. Sí. Yo me acuerdo que tengo a una cuadra de casa y yo decía, ¿por qué pasa tanta gente? Estaban ahí con el celular. Una locura, porque uno dice, ¿cómo? Gente grande, estamos hablando de y a gente mí me adulta. interesa igual no dar un mensaje apocalíptico. No, seguro. Sobre todo de las tecnologías. Claro, no, sino todo porque, en su justa medida, es como todo, para que no en se su justa medida, y también nunca hay que pensar el desarrollo tecnológico como algo neutro, ¿no? Como algo que está ahí y no hace ni mal ni bien, ¿no? Efectivamente, son herramientas de comunicación, traen muchísimos beneficios, pero bueno, tiene que ver también con el uso que le damos, ¿no? Y yo creo que también esto tiene que ver, ¿no? Con vos que sos socióloga, con la falta de comunicación, ¿no? Que hay en muchas familias, que a veces es lo más difícil porque la adolescencia es una etapa muy complicada. Entonces, ¿cómo entre los padres abordan, o familiares, o tutores, o quien sea, al adolescente que adolece de todo, que por ahí están en la etapa de ostracismo? Entonces también es un desafío, ¿no? Como igual sociedad. Esto no significa que haya personas adultas que no apuesten y tengan efectivamente problemas, ¿no? Sí. Porque de repente ahora, ahí hay un grupo poblacional que nos preocupa porque por digamos, su edad, ¿no? Claro, es un nicho de chicos muy, muy jóvenes. Sí, porque cada vez empiezan con menos edad a apostar, y por la accesibilidad y la portabilidad, como decíamos al comienzo, de esa posibilidad de apostar. Pero bueno, si bien es una caja de resonancia, como lo es la escuela, la juventud siempre es una caja de resonancia, porque aparte, bueno, son los futuros profesionales, los futuros adultos que van a manejar este mundo. Sí, también tenemos que pensar que esto es una problemática que se extiende a todos los niveles de la población. El problema es que acá también estamos hablando de menores de edad y estamos hablando de la penetración también ideológica de ciertos valores que son alarmantes para pensar la vida en comunidad, ¿no? Y como lo trabajamos en esta actividad, como decía, fue un conversatorio a partir del cual nos contactan para venir acá a la radio. Esto forma parte de una campaña mucho más grande, que la vamos a empezar este año y la vamos a seguir el año que viene, con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, Fundación Casaninza y el grupo de estudio de familia, género y subjetividades, donde estamos pensando estas problemáticas, también desde la perspectiva de género. Entendemos que acá, en esta problemática, los estudios de género tienen mucho también para decir, mucho para aportar, porque cuando vemos la diferenciación sexual de cómo se maneja el mercado de las apuestas, lo que vemos es que mayoritariamente lo que apuestan son varones, pero el trabajo de las cajeras lo hacen las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí también hay un trabajo de contención emocional, ¿no? De quienes están apostando, de quienes están perdiendo plata, de quienes tienen que pedir un crédito para poder seguir apostando, ¿no? Y de quienes venden las fichas. Algunos testimonios indican que si los varones son los que están trabajando de cajeros, las propias personas que los contratan les piden que se hagan pasar por mujeres, o inclusive leía un testimonio hace poco de un joven que trabajaba vendiendo fichas, yo ahora me meto en internet, digo cómo trabajar vendiendo fichas, entro a una página, me paso en un WhatsApp y empiezo a trabajar. O sea, no es nada complejo. Sí, de hecho los casinos virtuales a mí me han ofrecido en su momento y digo, no, pero sí, te ofrece. Pero decía, esto es cuando son los varones quienes están vendiendo las fichas, les piden a sus novias, a sus madres, a sus amigas, que manden ellas los audios con voz de mujer, porque bueno, ahí hay, ¿no?, también como un trabajo emocional que está a cargo nuestro, de las mujeres, la contención. Que es más cordial siempre. Que siempre es más cordial, que tiene que ver con la contención de esa persona que está en un momento crítico porque seguramente perdió mucha plata, o tiene que salir a pedir plata, ¿no? Y también un juego de seducción, ¿no? Saber que le estás comprando fichas a una mujer, que estás entablando un vínculo con una mujer por WhatsApp.
Bueno, por eso digo, ¿no? Que ahí también el campo de los estudios de género tiene mucho para pensar en torno a cómo se fragmenta y cómo se complejiza aún más esta problemática cuando la pensamos en torno a qué hacen los varones en este mundo de las apuestas online y qué hacen las mujeres, claro, ¿no? Los roles. Melina, ¿hay alguna manera de recabar más información de esto? ¿Dónde contactarse? Porque hay gente que sabe que está ante un problema y tal vez no tiene las herramientas o no tiene con quién relacionarse para poder encontrarle un camino que lo satisfaga más que lo que les está pasando. Sí. Mira, si esta pregunta me lo hubieras hecho hace varios años atrás, te diría Jugadores Anónimos, ¿no? Que era el espacio donde las personas con ludopatía podían acudir. Pero bueno, hoy es una problemática que excede a esas formas de ludopatía más tradicionales. Uh-huh. No tiene que ver con, como te decía, ¿no? Ir a un casino, ir a un bingo, sino que tiene que ver con otras formas de vincularse, inclusive con las redes sociales. Lamentablemente hoy no hay en la actualidad, o hasta donde yo conozco, una línea para llamar o un espacio donde acudir por parte de los organismos oficiales, pero sí, digamos, hay distintos proyectos que se fueron presentando y que ya están siendo trabajados, tanto en el orden de lo municipal, provincial, como también, como te decía, en el Senado. Y en diputados, ¿no? Como para empezar a tener algún tipo de regulaciones. Pero bueno, las estadísticas que hoy están dando vueltas son las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, que hace poco también la Secretaría de Educación sacó algunas estadísticas en torno a la vinculación de los jóvenes con las plataformas virtuales, y ahí entraban también las apuestas online. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Córdoba, hace poco también salió en Mar del Plata una encuesta. Y te agradezco la información, pero estoy pensando que la lotería de la provincia de Buenos Aires, la lotería de Córdoba, la lotería de la provincia de Santa Fe, a su vez publicitan e incentivan el juego, más allá que digan el jugar responsable, mayor de 18 años. O sea, me parece un total contrasentido, ¿no? A mí, por lo menos. Sí. Sí. Porque ahora, de hecho, ya viene el gordo, ya están vendiendo los billetes del gordo de Navidad, ¿sí? Uh-huh. Sí. O sea, la provincia de Buenos Aires está, digo, porque es lo más cercano, está preocupada por el consumo irresponsable de apuestas, ¿sí? En general, online, pero en general. Pero por otro lado, vamos a empezar a promocionar el gordo de Navidad. La provincia de Buenos Aires lo va a hacer la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo va a hacer la provincia de Córdoba. Todas las provincias tienen sus juegos también, o sea, hay algo mal que no anda bien, me parece. Sí, igual una cosa es, digo, hay una tradición en torno al juego y a la ludopatía que se desprende de ese consumo Claro, el gordo de Navidad es una vez al año, es carísimo, y entonces me parece que es pero más pero alguna segmentado. Vez empezó para que se transforme en tradición. Sí. Entonces, ¿por qué no va a empezar? Por eso al principio de la charla te decía, desde mi prejuicio, creo que las plataformas de juegos online, con dinero o sin dinero, llegaron para quedarse. Uh-huh. Desde mi prejuicio. Porque es un prejuicio. Sí, lo que yo te decía es, siempre estuvieron, ¿no? Claro. Digo, el juego siempre estuvo. Sí, claro, sí. Lo que tenemos que, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora en la actualidad es, son dos en principio, ¿no? ¿Por qué la juventud se está abocando a eso? Porque es distinto. No toda los la adultos juventud eran igual. Los que jugaban, no los chicos, tan chicos. No toda la juventud igual, ¿no? Porque también, así como me interesa no transmitir un discurso apocalíptico en torno a las sector de tecnologías, me parece que tampoco lo tenemos que hacer en torno a la juventud, porque no es toda la juventud la que está apostando. Sí, es un sector creciente, cada vez más grande, cada vez con un problema mayor en términos económicos y con la imposibilidad de salirse de esas plataformas, y sobre todo cada vez con menor edad, ¿no? Claro. Eso es también lo preocupante. Ayer explotaron las casas de apuestas, porque bueno, Estados Unidos son casas de apuestas. Bueno, explotaron las plataformas con el partido de fútbol Deportivo Riestra contra Vélez. Sí, bueno. Iba a jugar, el debut del niño streamer. El debut del niño streamer. Minuto, una cosa así. Segundos. Sí, pero la apuesta era, hace un gol, va a cuántos minutos va a jugar. O sea, había una cantidad de combinaciones y apostó. Pero fue impresionante, dice que la rompieron todas desde la recaudación de plata.
Entonces, sí, también eso, ¿no? Como, bueno, qué vínculo tenemos con el deporte, ¿no? El deporte de repente se convierte no en un espectáculo donde, no sé, yo cuando era chica iba a la cancha, iba con mi papá, con mi abuelo, digo, ¿no? Como había algo ahí del orden de una tradición familiar, que ahora se puede consumir un deporte de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, cualquier tipo de deporte, y generalmente el vínculo no tiene tanto que ver con ver un deporte en sí mismo, sino, bueno, con la posibilidad de especular financieramente. Y aparte, las apuestas en el deporte no tienen que ver con los resultados finales, son mucho antes. A los 5 minutos va a entrar y va a tirar un córner, a los 10 minutos va a entrar y le van a hacer un full en... Voy a decir algo que es totalmente comprobable y que yo soy muy, muy futbolero y consumo mucho fútbol, ¿no? Y me he cansado de ver, y lo he charlado con amigos que vamos habitualmente a la cancha, antes de los 10 segundos, de los 15 segundos, cómo patean la pelota afuera en el lateral. Sí. Así como, sos un tipo profesional, no podés patear la pelota. Y tiene que ver con las apuestas. Y está, bueno, el famoso en España le dicen el amaño. En España hubo problemas, en Italia han descendido equipos por el tema de las apuestas. Y en la Argentina hay árbitros y hay jugadores desleales que están metidos en esa ronfla, porque se nota, porque no son actores, no tienen una formación de la dramaturgia, y se les nota, o cometer un penal, Total. Está bien, es incomprobable, porque no hay una forma de comprobar. No, igual hay algunas investigaciones penales en torno a eso, algunos jugadores, sobre todo en la B, ¿no? En la B nacional, donde hay en curso algunas investigaciones. Hay un jugador puntual que está apuntado de ser el cabecilla de hablar con otros, con sus colegas en otros equipos, decir, che, escúchame, mirá que tenés que perder 1-0, tienen que... Sí, por eso digo que cuando al comienzo decía, ¿no?, que es un problema que tiene muchísimas aristas. Bueno, ella, el tema de las apuestas deportivas y cómo se ha modificado la forma de consumir el fútbol, de consumir los deportes, y también cómo se involucran los propios jugadores y los propios clubes en torno a eso. Bueno, es otro de los digamos, de las aristas que tenemos que poner a jugar cuando empezamos a pensar una problemática tan compleja como las apuestas online. Vos decías, llegaron para quedarse, yo te decía, estuvieron siempre, y ahora efectivamente hay algo que está pasando en este momento. Digo, ¿no? Lo tenemos que pensar, tenemos que detenernos a pensar, porque es una problemática que va a tener su resonancia, y lamentablemente hasta que un adolescente no se suicide o no tenga un problema grave, parecería que nadie va a hacer nada. Si bien hay, como te decía, ¿no?, distintos proyectos, y la comunidad educativa sobre todo es quien se está ocupando de esta problemática, necesitamos una respuesta, una presencia del Estado que intervenga. Yo no sabría decirte cómo específicamente intervenir. Digo, porque como te decía, es una problemática sumamente compleja, y la gente que está en el Estado debería estar capacitada, ¿no? Sobre todo la gente que está en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ¿no? Porque es una problemática que afecta a las niñeces y a las adolescencias. Bueno, si esa persona designada es un CEO un ex CEO de una empresa, de una casa de apuestas, bueno, estamos en una encerrona, ¿no? Estamos ahí en problemas. En problemas, efectivamente. Te agradecemos mucho la presencia. El tema es súper interesante y mucho más amplio para desarrollar, y más abarcativo también. Pero bueno, vaya esto como introducción y como llamado de atención para aquellos que les está pasando y tal vez no lo pueden exteriorizar, y ojalá, bueno, haya servido también para decir, hay un problema, a ver si... Para abrir un poco también los ojos a muchas familias que por ahí no se están dando cuenta de la magnitud, ¿no?, de este tema. Sí, totalmente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Melina Antonucci es socióloga, nos trajo un tema, además de ser investigadora del CONICET y comunicadora, nos trajo un tema... ¿Cómo se nota que sos comunicadora, Porque la verdad que la tiene muy clara, más allá de todos los estudios, para transmitir, que eso es fundamental. Perdón, Gustavito. No, está bien. Nos trajo un tema del cual tampoco queremos hablar.